présteme el oído por un momento. Voy a hablar, y este será mi tema, la primera verdadera y única iglesia. La primera verdadera y única iglesia. ¿Cómo inició la iglesia? Yo creo que eso es una pregunta que alguna gente se hace. ¿Qué características tenía la primera iglesia? ¿Con qué modelo establecieron los apóstoles del Señor las diferentes congregaciones que forman la iglesia de Cristo? Présteme el oído por un segundo. Porque usted sabe que existen lo que se llaman denominaciones de iglesias. Algunos claman que tienen toda la verdad y que los demás están equivocados. Algunos claman yo soy la iglesia genuina, los demás son copias. Pero la Biblia nos presenta o nos da las marcas o nos da las características que identifican la iglesia del Señor, que no es una denominación, que no es un grupo, sino es una iglesia esparcida en todas las naciones del mundo y que está unida por el poder del Espíritu Santo de Dios. Una iglesia que no está identificada con solamente católicos romanos o con bautistas o con metodistas o presbiterianos o luteranos, pentecostales u otros, porque la iglesia como tal empieza en el Nuevo Testamento mostrado en la Biblia. Nosotros leemos en un pasaje en los Evangelios donde los discípulos del Señor se acercan a Jesús y le dicen el Señor, ¿qué dicen los hombres acerca del Hijo del Hombre? Y ellos le dicen, mira, algunos dicen que tú eres Elías, que resucitó de los muertos, algunos dicen que tú eres Jeremías o que eres alguno de otro de los profetas. Y él les dice, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y Pedro habló en representación del grupo y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor mira a Pedro y le dice, he aquí que yo te digo, tú eres Pedro, y te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y lo que se entiende o lo que algunos interpretan, el Señor le está diciendo sobre la declaración de que yo soy el Cristo, soy el Mesías, soy el Hijo de Dios. Sobre ese fundamento de esa verdad voy a edificar mi iglesia y no habrá poder del infierno que pueda contra esa iglesia que yo voy a establecer. Hasta que el Señor no resucita de entre los muertos, la iglesia no queda establecida como tal, porque en el Antiguo Testamento no existía una iglesia, lo que existía era un pueblo. ¿Se entiende eso? Existía un pueblo, diga conmigo, un pueblo. Pero luego que el Señor asciende a los cielos, nosotros vemos el establecimiento de esa iglesia. Por lo tanto, yo creo que para poder responder a estas preguntas hay que leer el Nuevo Testamento y hacer esto, ir a través de los evangelios, del libro de los Hechos, de los apóstoles, donde se nos muestra el origen de la iglesia y las cartas apostólicas que encontramos en el Nuevo Testamento, que nos dejan ver la identidad única y la diversidad de las congregaciones. Vuelvo y digo eso. La identidad única y la diversidad de las congregaciones, porque cada congregación o cada iglesia tenía su identidad única y tenía una diversidad. Una era la identidad de la iglesia a los efesios y otra era la identidad de la iglesia de los tesalonicenses, u otra era la identidad de la iglesia a los corintios o a los gálatas, a los que Pablo y algunos de los demás apóstoles escriben cartas como tal. Para nosotros conocer cuál era esa identidad, tenemos que leer el Nuevo Testamento. ¿Me dice amén a eso? Si queremos saber cuál es el origen y cuál era. Y cuando yo hablo de la identidad, es porque lo mismo nosotros podemos ver hoy en día, que a pesar de que algunos, ¿verdad?, se autoproclaman como la única iglesia verdadera, hay algo que indica cuando una iglesia
es parte, o una congregación, no una iglesia, vamos a decir una congregación, es parte de esa iglesia universal que Dios ha establecido, que es la iglesia de Cristo. Llámese bautista, llámese Asamblea de Dios, llámese cualquiera que sea, mientras el fundamento de esas iglesias está puesto en lo que dice la palabra del Señor, nosotros entendemos que son la iglesia del Señor. Y cuando suene la trompeta, el Señor no le va a preguntar, tú eres luterano, tú eres pentecostal, tú eres bautista. No, lo que Él va a mirar es la marca de la sangre de Jesús. Recibieron a Jesús como su Salvador, lo tienen a Jesús morando en su vida, caminan con Jesús todos los días, entonces ahí se va a ver si verdaderamente ellos son la iglesia del Señor. Porque esa es la iglesia que va a oír el sonido de la trompeta, porque la Biblia dice que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles, y los que estén vivos dice que van a ser arrebatados para estar con el Señor, y estaremos para siempre con el Señor. Es la promesa de la Biblia, ¿verdad que sí? Es lo que la palabra del Señor dice. Entonces hay que mirar cómo se estableció esa iglesia del Nuevo Testamento, lo que nosotros llamamos la iglesia neotestamentaria. Yo recuerdo en los días de cuando había un poco de juventud, y se había levantado un movimiento en República Dominicana que se llamaba el JIP. Así se llamaba, el JIP. Se llamaba Juventud Evangélica en Pie. Y el movimiento, lo que ellos querían hacer era traer una renovación a la iglesia que en ese momento había. Estoy hablando de los años, no voy a decir porque empieza a hacer cálculo Fernando por allá. Se hace que está mirando para otro lado, empieza a calcular, es decir, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos? 60, 70, ¿verdad? Él quiere que yo llegue al 6º piso, pero todavía no. Entonces, ¿qué pasa? Estos querían traer una restauración de la iglesia, pero ¿cuál era el enfoque de la restauración de esa iglesia? Ellos querían volver a los himnarios. Había que cantar himnos de gloria, y si no, estabas fuera de lo que los himnarios eran unos libros que se utilizaban en las iglesias, que todavía se siguen utilizando y se siguen cantando. Ellos querían que se le estableciera ciertas reglas, se le enseñara a peinar a las mujeres, hasta modistas eran. Entonces era el fundamento que se le ponía, pero eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Hechos capítulo 1 y vamos a ver lo que el Señor hace mientras empieza a establecer esa iglesia. Hechos 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Deténgase un momento y mire aquí dos cosas al resaltar, que Lucas, que es el escritor de Hechos de los Apóstoles, menciona. En primer lugar, los mandamientos dados por el Señor a los apóstoles que había escogido. ¿Dónde se encuentran esos mandamientos? Se encuentran en los evangelios. Él le mostró cuál sería la identidad de la iglesia. Ustedes lo encuentran estableciendo la cena del Señor en el aposento alto. Lo encuentran lavándole los pies a los discípulos en el aposento alto, como si haciendo un resumen de lo que daría forma e identidad a la verdadera iglesia del Señor. Una iglesia que está unida, porque eso es lo que representa la cena del Señor, esa unidad que haría que esa iglesia fuera poderosa, fuera irrompible. Y lo otro es mostrándole la senda del servicio, de la humildad, del quebrantamiento de corazón, que haría que las puertas del infierno no pudieran prevalecer contra la iglesia del Señor. Entonces ahí estaba la identidad.
El énfasis aquí se dice del establecimiento del reino de Dios, porque dice que les habló del reino de Dios. Y lo siguiente es, les habló de permanecer en Jerusalén hasta que recibiesen la promesa del Espíritu Santo. Oiga lo que le dicen, no se vayan de Jerusalén. En otras palabras, esperen la visitación del poder, esperen el poder que los va a equipar para ustedes poder enfrentar el mundo que tienen por delante. A lo largo del Nuevo Testamento, nosotros vemos que los apóstoles y a los discípulos del Señor se les dio ese poder para que ellos pudieran vivir la vida cristiana y pudieran establecer el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Porque sin el Espíritu Santo morando en nosotros es imposible vivir la vida cristiana. Es imposible vencer las tentaciones, es imposible pelear en un mundo que está infestado por poderes del diablo, porque el diablo es un agente real. Y sin el poder del Espíritu Santo nosotros no podríamos vivir la vida de Cristo, no se nos pudiera identificar como cristianos, porque estaríamos, ¿verdad?, muy espiritual dentro del templo, pero cuando salimos afuera, que enfrentamos el mundo real, estaríamos completamente derrotados. ¿Verdad que sí? Algunos están derrotados a veces sentados en el banco de la iglesia. Están allí pensando, cuando yo salga de aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me enfrento a todos los ataques y los planes del diablo? ¿Cómo resuelvo aquello o lo otro? Pero la Biblia dice que en Cristo nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Entonces aquí el énfasis, las preguntas de los apóstoles aquí, y lo vamos a ver más adelante, cuando Él está ascendiendo al cielo, aclaran que el establecimiento del reino de Dios en la tierra solo sería materializado cuando Cristo venga. O sea que si Él está hablando del establecimiento del reino, durante 40 días le está hablando de lo que es el dominio de la iglesia en el mundo donde se encuentra. O sea, está hablando de un reino espiritual. Y eso, uno de los tópicos que maneja, creo que el Evangelio de Lucas, es el establecimiento del reino de Dios. Porque, ¿qué es lo que hace la iglesia? Donde quiera que se mueve, lleva el reino de Dios de manera espiritual. ¿Cómo se mueve ese reino de Dios? Cuando el Evangelio atrapa a una persona que está hundida en delitos y pecados y lo transforma, entonces uno dice, llegó el reino de Dios y transformó la vida de esa persona. Entonces de eso el Señor le está hablando. El Señor de alguna manera los estaba preparando para que ellos entendieran que ellos no iban a establecer un reino terrenal sobre esta tierra en ese momento. Eso será posible un día, porque la Biblia dice que el Señor va a venir en su segunda venida con sus santas y decenas de millares de ángeles a establecer un reino literal sobre esta tierra. Pero mientras nosotros esperamos esa promesa, la iglesia tiene que moverse en el poder del Espíritu para establecer dominio. ¿Dominio cómo? Dominio sobre el poder del diablo, sobre el poder de las tinieblas. De tal manera que donde la iglesia llega y hay ataduras diabólicas, el poder del Espíritu Santo empieza a traer libertad sobre la vida de las personas. De manera que donde está proliferando la prostitución, donde prolifera el alcoholismo, donde prolifera la iniquidad, donde hay una iglesia que clama, que está unida y que se mueve en el poder del Espíritu Santo, se tiene que frenar o detener ese poder de iniquidad. Y la iglesia tiene que entender que nosotros tenemos esa capacidad en nosotros. Amén. Por eso es importante reuniones de oración como esta. Porque mientras nosotros nos reunimos a orar, hay otras congregaciones que lo están haciendo. Estamos produciendo un impacto en el mundo espiritual. ¿Dice amén? Entonces vamos a ver cómo el Señor responde a algunas de las preguntas que hacen los apóstoles. Vamos a ir al versículo 6. Y lean conmigo. Entonces dice, Hechos 1:6, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿para qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mire esto, présteme el oído. Aquí aparece una de las marcas de la iglesia de Cristo, de esa iglesia que está diseminada en el mundo entero, que no es una denominación, que no es un grupo, que no es una congregación local. ¿Verdad que sí? Pero que cada congregación local es parte de esa iglesia. Y de las primeras marcas aquí de lo que se señala es el poder del Espíritu Santo que nos equipa para ser testigos de la resurrección de Cristo mientras esperamos la segunda venida de Cristo en esta tierra. La iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo. La iglesia tiene que darle libertad al Espíritu Santo. La iglesia tiene que reconocer que el Espíritu Santo es una persona, es una agente que es el que hace real la persona de Jesús en nosotros. O sea, nosotros tenemos que reconocer que el Espíritu Santo anhela que le canten, que le alaben, que le adoren, que lo reconozcan cuando la asamblea se reúne a adorar al Señor. En muchas congregaciones no quieren ni mencionar al Espíritu Santo, porque creen que el Espíritu Santo los va a hacer actuar raro, lo va a hacer hablar raro, comportarse raro, pero el Espíritu Santo lo que hace es que nos da el poder para vivir la vida cristiana y para ser testigos de que verdaderamente el Cristo resucitado, en la persona de su Espíritu, habita en nosotros. ¿Alguien cree eso? Entonces es la primera marca de la iglesia, una iglesia llena del Espíritu Santo. Por eso el Señor le está diciendo: quédense en Jerusalén hasta que ustedes sean investidos de poder de lo alto. La unidad y la oración se convirtieron, en segundo lugar, en los cimientos de la primera iglesia. Unidad, diga conmigo. Y oración se convirtieron en los cimientos de la primera iglesia. Y veremos que esa unidad es lo que los prepara para recibir la promesa. Diga conmigo: la promesa. Para recibir la promesa del Espíritu Santo y para también resistir la oposición, porque la verdadera iglesia a través de los siglos siempre ha tenido oposición. El verdadero creyente siempre ha tenido oposición. El creyente que le dice que nunca ha experimentado una prueba, ponga en veremos su salvación, porque el verdadero creyente tiene que pasar por pruebas y tribulaciones, porque lo que hace la tribulación y la prueba es que te hace fuerte, te fortalece en la fe, te prepara para lo próximo que Dios tiene contigo. ¿Dice amén? Entonces, si usted está en prueba, en tribulación, entonces dice: Señor, tú traes algo mejor del otro lado. Aleluya. Entonces, ¿pero qué hace la unidad y la oración? Cuando yo digo la unidad y la oración, es que no se concibe un creyente que es un llanero solitario, que dice: no, yo no necesito ser parte de una congregación porque la iglesia del Señor está en todos lados. No, aquí se muestra que la primera iglesia, esa iglesia que conmovió los cimientos del infierno en Jerusalén y se extendió hasta lo último de la tierra, fue por medio de la unidad y la oración. Entonces esa unidad lo que hace es que nos fortalece espiritualmente. Eso es como el tizón, ¿verdad que sí? ¿Sabe lo que es un tizón, verdad? Una brasa, ¿verdad? Si usted lo saca del fuego, se apaga. Así es el creyente: cuando lo sacan, se desconecta y deja de estar en la comunión de los hermanos, se apaga y pierde efectividad y deja de ser ese creyente vivo. Y aquí el Señor le dice: quédense en Jerusalén hasta que ustedes sean revestidos de poder de lo alto. Alguien me preguntó y me dijo:
¿A quiénes se les apareció el Señor cuando Él iba a ascender al cielo, cuando iba a ser levantado? ¿Se le apareció a los 12 apóstoles solamente? ¿O a quiénes se le apareció? Dice Pablo que se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y en el aposento alto, cuando la promesa del Espíritu Santo desciende en Jerusalén, habían 120 unidos. Pero el mandato del Señor era que no solamente le iba a dar a los que estaban en el aposento alto, sino a los que se quedaran en Jerusalén y no se dispersaran. Pero los otros se perdieron el momento clave del poder del Espíritu Santo, porque solamente habían 120 de 500 que lo vieron. Imagínense lo que es ver a Cristo resucitado. Yo creo que eso es un temblor, una desesperación, que es un fuego que le iba a durar, miren, por unos cuantos meses por lo menos. Entonces esa iglesia estaba unida, y esa oración unida se convirtió en los cimientos. Présteme oído, la oración unida se convirtió en los cimientos de la primera iglesia. Si hay algo lo que el diablo no quiere es que la iglesia ore, que se junte a orar. El Viernes Santo, el pastor abrió el templo, y él me dijo, voy a abrir el templo y vamos a reunirnos a orar. Era nada más nos quedamos unos cuantos. Tuvimos 3 horas ese Viernes Santo, y entraban, salían, duraban 5 minutos. Pero el grupo que nos quedó, yo lloré todas las 3 horas que estuvimos ahí, yo la lloré toda porque yo no podía resistir la presencia del Señor. Era una presencia de Dios impresionante. Y yo le decía, en una iglesia bautista, había una ya que ya estaba casi hablando en lengua. En una iglesia bautista. Entonces, usted dice, ¿qué es lo que hace? La obediencia desata el poder de Dios. Y eso no lo puede detener ni la teología de lo que la gente piensa o las ideas que la gente piensa. El poder de Dios se desata por medio de la oración unida. Vamos a ver el versículo 12, y usted va a ver cómo eso es lo que esa oración unida prepara a la iglesia. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus... Tenía hermanos Jesús. ¿Y qué serán? Tenía hermanos, o sea que María tuvo más hijos, ¿verdad que sí? ¿Dice amén? Mire el argumento que algunos enseñan. Dicen que María era tan santa que solamente tuvo a Jesús. Pero el que tuviera más hijos no la hacía menos santa. ¿Dice amén? Amén. Y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Juan, algunos de los nombres de los hermanos carnales de Jesús. Que algunos dicen que solamente eran hijos de José porque María no pudo haber tenido más hijos. Una de las falacias, ¿verdad?, que se enseñan cuando en realidad se menciona a Jesús con sus hermanos, porque Jesús era el primogénito y era el mayor. Entonces, si es el primogénito y es el mayor, los otros hermanos no los trajo la cigüeña, ¿verdad que no? ¿Verdad? Y no eran tampoco, porque el Padre solamente tiene un solo hijo, ¿verdad? Porque solamente hay una Trinidad. ¿Dice amén? Entonces se entiende que esos hermanos estaban allí. ¿Cuándo? Y le voy a dar un dato que luego vamos a ver. Algunos aluden al hecho de que la primera iglesia que existía, hubo un papa, y el papa se llamaba Pedro. Pero cuando nosotros vamos, y yo le voy a dar un pasaje, Hechos 15, no lo vamos a ver ahora, porque eso lo vamos a ver luego. Hechos 15, se menciona que quien tenía la autoridad y el gobierno de la iglesia en el Nuevo Testamento no era Pedro.
Pedro era un líder, era un cabeza de los apóstoles, pero quien tenía la autoridad y el gobierno de la iglesia era Jacobo, el hermano carnal del Señor, de quien nosotros tenemos una carta que se llama la carta a Santiago. Diga conmigo, Santiago. Ese es hermano carnal de Jesucristo. Y él era la cabeza de la iglesia en Jerusalén. Eso está en la Biblia, Hechos capítulo 15. Entonces, aquí se nos menciona que estaban unidos. Nosotros miramos otro fundamento que tenía la iglesia, al que yo quiero que vayamos. Pero antes de ir a eso, yo quiero que veamos ese elemento poderoso que tenía la iglesia del Señor. La unidad y la oración. La unidad y la oración los ayudaron a ellos a ver milagros y maravillas ininterrumpidas, a ver conversiones masivas dentro de la iglesia del Señor. Los ayudaron a resistir cuando se les presentó oposición. Pero esa iglesia tenía una identidad, tenía un corazón único. Es que no solamente eran cristianos el domingo, porque mucha gente no es cristiano el domingo. Esa iglesia se mantenía perseverando aún el resto de la semana, sirviendo al Señor de diversas maneras. Pues mucha gente no es cristiano el domingo. Y la vida cristiana no es ser cristiano el domingo. Porque el domingo lo que nosotros venimos es a honrar a Dios, a reconocer a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Nos reunimos a adorar, nos reunimos a expresar la gratitud que sentimos al Señor. Pero el resto de la semana, ¿qué hacemos? Tenemos que pasar tiempo con el Señor. Tenemos que pasar tiempo en su palabra. Tenemos que pasar tiempo preocupados por otros que tienen necesidades espirituales. Y yo creo que una identidad hermosa de esta congregación es que cuando alguno se enferma, toda la congregación se enferma. No es porque se enferme literalmente, lo que yo les quiero decir, todos actúan como si ellos estuvieran enfermos y empiezan a llamar, los botan del hospital para que no vayan más. Están pendientes que si el otro le lleva una sopa, el otro me dice, mira, fulana me trajo una sopa, casi me intoxica con ella, pero era el amor lo que yo. Y está todo el mundo preocupado, el uno por el otro. Si alguien tiene una necesidad, cuando uno viene y levanta el teléfono, ya la mitad de la congregación se enteró. Qué chusmas que son, Se enteró y está preocupado, y el otro trae aquello y trae lo otro. Esa es la identidad que Dios quiere en la iglesia del Señor, esa unidad. Dice que tienen que ser todos de un corazón y un alma. Vamos a ver qué trajo esa unidad, pero primero déjeme mostrarle algo. La primera iglesia establecía a sus líderes y autoridades en oración y dirigida por el Espíritu Santo. Esto es importante para mí y yo quiero que lo sea para usted. Lo que hacía la iglesia era que los nominaba basados en formación espiritual y en el testimonio de los hermanos. Preste atención a esto, porque a veces nosotros, por lo menos yo crecí en la iglesia, y yo veía que el más serio y más malo que llegaba, eso lo hacían diácono. Yo no sé si era diablo o diácono, pero una de las cosas era, nos tenía aterrorizado. Y nosotros no podíamos, ni siquiera los muchachos ni susurrar en el banco, porque llegaba y se paraba al lado. Y él era más santo que todo el mundo. Yo le decía a Emily, porque mucha gente dice, no es culpa de ese hermano que te hizo perder la salvación, a ese que se desvió porque un hermano lo maltrató. Le digo, no, Emily, le digo, no. Está bien que el hermano tiene una responsabilidad. La Biblia dice que el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, mejor le fuera que se le ate al cuello una piedra de molino de asno y se le tire al mar. Pero te digo algo, nadie te tiene que hacer tambalear en la fe, porque tu confianza no puede estar puesta en el hombre y en el testimonio que da el hombre. Yo recuerdo, le digo, que teníamos un banco en la iglesia. El banco estaba así puesto y ahí tenían el pandero, tenían un cencerro, que uno de esos, creo que cencerro le dicen, tenían la guira, esa guira dominicana para encender los cultos. Y yo llego a la iglesia y no había nadie todavía.
y agarro yo la güira y la toco. Y me atrapó una hermana y me pegó este tremendo grito, suéltalo, me dice. Y yo, ¿qué fue lo que agarré? Me dice, suéltalo, que tú no estás bautizado, no puedes tocar eso. Y yo, óigame, eso fue una espada que traspasó mi alma. No le dije nada, me salí afuera y lloré. Y esa hermana era macrosanta. Digo, pero ¿qué pecado puede tener un niño de 11 años? Entonces, pero yo dije, yo no vine aquí a servir a esta hermana, yo vine aquí a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo sabía a mi corta edad que Cristo fue el que murió por mí en la cruz, no la hermana. Yo le digo, Emily, esa hermana se escapó con un hombre después. Entonces yo digo, ¿de qué me acusa? ¿De qué me acusa? Pero si yo agarro y me voy y no vuelvo más a la iglesia, basado en eso, no estuviera aquí hoy. Y a lo largo del camino usted va a ver gente que lo va a lastimar, gente que lo va a herir, que lo va a mirar atravesado. Yo recuerdo en uno de los cultos que hicimos un domingo, hicimos un lavatorio de pie aquí en la congregación, con la congregación recién empezando. Yo dije, vamos a lavar los pies los unos a los otros. Y recuerdo que estaba Gabriel, un jovencito, yo creo que tendría 12 años o 13 años Gabriel, que hoy tiene 20 y tantos de años. Y le digo, Gabriel, ven tú y elige los dos primeros que se van a lavar los pies. Y señala a una hermana y señala a la otra hermana. No se podían ver. Pero no decían nada. Y entonces a la una le tocaba lavarle los pies a la otra. Y eso lo tengo guardado en video por ahí. Y yo decía, aquí está Jehová metido. Y cuando, bueno, ¿verdad? Cada uno hizo la mejor cara que podía y no podían decir que no, porque el muchachito estaba recién llegado a la iglesia, no los conocía, ni los padres congregaban siquiera. Entonces era el Señor lo mandó y se lavaron los pies. Y después estábamos en una reunión social y esas dos hermanas, los dos matrimonios, se hicieron los mejores amigos. Hoy hasta la fecha se llaman, porque uno de ellos no está más con nosotros, se llaman. Y en la reunión social dicen, cuando le dice, tú sabes que cuando yo te veía, yo decía, ¿qué es lo que se cree esta tipa? Y la otra le dice, y cuando yo te veía, yo decía, ¿y qué será lo que se cree esta también? Pero nadie lo expresaba. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Los trabó, porque esa es la identidad de la iglesia del Señor. Tiene un espíritu conciliador. Dios viene a cambiar los corazones de la gente. Dios viene a trabarnos en un amor que, sin importar cómo somos, Dios viene, nos cambia, nos transforma, aprendemos a amarnos los unos a los otros. Esa es la identidad de la iglesia del Señor. Y esta primera iglesia lo que hacía era que, basado en la formación espiritual y en el testimonio, entonces elegía a los líderes que iban a ser la cabeza de la iglesia. No era porque era el más malo, o porque era el que gritaba más, o zapateaba más, o el que decía que tenía más poder. No, era por la formación que tenía, el testimonio que tenía. Vamos a verlo antes de ir a la siguiente parte que le digo. Vamos al versículo 15. Lo estoy haciendo leer, ¿no? En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre.
Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Y Pedro dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, ¿cuánto estuvieron con ellos? Todo el tiempo, de estos que han estado con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigos con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Présteme el oído, que voy a cerrar la introducción a esto aquí. Mire, y lo voy a llevar entonces al pasaje. Ellos se basaron en el hecho de que esos hombres eran fieles. Diga conmigo, fieles. Porque estuvieron con el Señor y con ellos todos los días, aunque no eran contados con el grupo de los 12 apóstoles. Cuando usted es parte de una iglesia, usted no necesita que le den rango, que le den autoridad sobre los demás. Usted necesita estar disponible para servir. ¿Dice amén? Eso es lo que le ha dado identidad a esta iglesia. ¿Verdad? Que todo el mundo tiene un corazón para servir al Señor, para servir a la iglesia, para servir a los demás. Y que aprendemos que el liderazgo no es algo que se da, el liderazgo es algo que el Señor lo entrega. ¿Dice amén? Es el Señor. Es el Señor el que entrega el liderazgo. Y dice, se basaron en que eran fieles. Por lo tanto, había otra cosa que hacer. Tenían que ser escogidos por el Espíritu Santo. ¿Dice amén? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dice que echaron suerte. Algunos creen que algunos dicen que Pedro se adelantó. Eso es lo que dicen algunos comentaristas bíblicos. Dicen, no, Pedro se adelantó porque el que tenía que sustituir a Judas era Pablo, quien fue luego el más grande de los apóstoles. Afirmando que, ¿verdad?, Pedro todavía no había recibido la promesa del Espíritu Santo y por eso se equivocó. Pero no hay fundamento bíblico para enseñar eso. Y yo creo que Dios, que conoce los corazones, sin dudas, sabía que Matías merecía el llamado apostólico. ¿Dice amén a eso? Para los que se desconectaron. Además, se lo voy a aplicar a su vida. Porque yo creo que aquí está la aplicación. Dios ve que usted sirve al Señor los días buenos y los días malos. Dios ve que usted sirve al Señor cuando lo ven y cuando no lo ven. Dios ve que usted sirve al Señor cuando lo reconocen y cuando no lo reconocen. Dios ve que usted sirve al Señor cuando mencionan su nombre en la lista de los que sirven y cuando no lo mencionan. Aun cuando el pastor tiene problemas de memoria y no lo menciona, Dios no tiene problemas de memoria. ¿Dice amén? Entonces usted tiene que, todo lo que hace, hacerlo para el Señor y para llevar gloria a Él. Y Dios sabe dónde ponerlo, Dios sabe dónde colocarlo. Dios es el que pone, Dios es el que quita. ¿Dice amén? Y Dios es el que pone la intención del corazón de los que dirige. Y por eso, a veces yo digo, ¿cómo sería que echarían suerte en el Nuevo Testamento? Yo sé que en el Antiguo tenían un modelo de cómo echar suerte. Eso es para los que tienen curiosidad. Y en algunos casos, en algunas iglesias, utilizaban supuestamente un método bíblico, y lo que hacían era que colectaban un grupo de nombres de candidatos posibles a ciertas posiciones, pero gente que reunía los requisitos, porque hay que llenar currículum. ¿Dice amén? ¿Verdad? Entonces ponían y lo metían en un frasco o en una bolsa.
Y de entre ese grupo, si había 3 posiciones, sacaban 3 nombres de 10, por ejemplo. Y cuando oraban, y entonces decían, vamos a ver quién es el que el Señor va a elegir del grupo. Y lo sacaban. Y así se evitaba el tema de la política, de que es amigo de Reinerio, de que es amigo de Marlene, de que es amigo de Fernando, de que es amigo de Luis, o de que es amigo... O sea, así se evitaba el tema de la política. Pero como quiera que sea que hayan ellos elegido, lo que aquí se pone sobrepeso es el testimonio y la oración y la dirección del Espíritu Santo al dirigir la iglesia. Esa iglesia unida en oración fue visitada por el poder del Espíritu Santo de Dios en el aposento alto. Fue visitada por un poder sobrenatural, pero como ustedes ya la mente se le cansó, yo lo voy a tocar en la siguiente semana. Así que aquí cerramos y vamos a orar. ¿Dicen amén? ¿Reciben la palabra? Dale la mejor adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores.